Me gustaría saber cómo se van a administrar estos fondos. ¿Cómo va a impactar en esta sociedad a propósito de esta situación económica por la que estamos atravesando, una canasta familiar que ronda por los 35,000 pesos? ¿Cómo las personas están con el grito al cielo? Analizando el salario mínimo que devenga un ciudadano. Me gustaría, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a que estos legisladores, así como ellos aprueban de una manera como por arte de magia, eso es una varita mágica que tienen tantos billones. Bueno, no se aprobó la reforma fiscal, pero ahora vamos a tomar todos los préstamos y ustedes, esa carga impositiva estará encima de todos los ciudadanos. Ponerle esa carga impositiva a los ciudadanos. Que el Señor nos ampare con estas aprobaciones de préstamos de manera proporcional que se están dando en la República Dominicana. Señoras y señores, muy buenos días. Nosotros estamos aquí al pie del cañón, pese a las fuertes lluvias que hemos sentido desde anoche hasta la madrugada. Aquí estamos nosotros dispuestos a compartir con todos ustedes el contenido que hemos elaborado con muchísimo amor. Gracias inmensa por acompañarnos, por estar ahí para recibirnos. Aquí estamos, el equipo de siempre. Maximiliana Manzueta, Ana Daisy Guerrero, Javier, que está allá en la otra esquina, y quien les habla, José Tomás Paulino, para compartir con todos ustedes este contenido interesantísimo. Una mañana de muchísimas lluvias, pero también una pertinaz llovizna de decretos del Poder Ejecutivo. Buenos días. Sí, porque es una pertinaz llovizna. Yo creo que sí. Bueno, buenos días a todo el equipo, de verdad que muy feliz de estar aquí con este equipo en este gran matutino, con muchísimas informaciones para ustedes. No quería levantar esta mañana, la cama estaba muy buena por la temperatura agradable, pero hay una misión, hay un compromiso, y nosotros como soldados estamos aquí en este matutino Su Mundo. Buenos días, en el nombre de Dios para todos ustedes, a los dominicanos de acá y también los de las diásporas que nos sintonizan a través de el canal 81 de Alti y también por cada una de las plataformas de internet. La verdad es que cuando venía había mucha lluvia, pero también una oscuridad y algunas inundaciones en las carreteras. Ahí van a criticar aquí. Señores, muy buenos días. Qué bueno que están ahí, como siempre, con nosotros y este matutino. Nosotros agradecidos y de manera particular agradecida de Dios de poder estar aquí, compartir con todos ustedes un contenido interesantísimo que tenemos preparado para el día de hoy. Y José Tomás arrancaba hablando de los decretos que ya el presidente, pues en el día de ayer, emitió algunos que de inmediato generaron controversia. Definitivamente el mandatario últimamente, cada vez que emite un decreto, siempre llama la atención. Y en este caso, chicos, de manera particular, porque designó una persona que ya tiene otra función, cosa que se está haciendo como muy reiterativa en cuanto al presidente de la República. Ya van en más de 4 o 5 ocasiones que hace lo mismo. Funcionarios que tienen más de una dependencia en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en el PRM? Muchos compañeritos quejándose de que no se le ha dado la oportunidad. Muchos de los partidos políticos que apoyaron al presidente de la República todavía están fuera. Sin embargo, el jefe del Estado prefiere mantener a quienes están gobernando, a quienes están acompañándoles en este momento, pues darle otra posición. Y es el caso de Carlos Pimentel, José Tomás, que ya desde el inicio se ha dicho que no puede ser juez y parte, que una de las dos instituciones pues debe dejar. En el caso de compras y contrataciones se supone que es el que está velando por el control de las compras del Estado. Y entonces ahora pasa a otra institución, aunque de manera honorífica, pero también de una u otra forma va a ejercer una función que está o va no en contra de lo que hace actualmente, pero sí de una u otra forma choca. Por lo tanto, el presidente, antes de tomar esas decisiones, yo creo que hay que ver qué es lo que está pasando, si no nos estamos asesorando, si realmente eso es permitido o qué. Lo que sí les digo es que ya el debate inició y vamos a ver cómo va a concluir esto. Si Pimentel se queda en compras y contrataciones,
y también en esta nueva designación, o realmente hay que darle la oportunidad a otro? ¿Ustedes creen que no hay más gente preparada en el PRD? Yo lo que pienso es que hay una falta de darle como ese espaldarazo a cada uno de esos compañeritos de base que estuvieron militando en el Partido Revolucionario Moderno. De verdad, hay cantidades de personas que no están en el tren gubernamental. Vimos, por ejemplo, el caso de Kelvin Cruz, que es un precedente que se marca, que luego de ser elegido la provincia de La Vega, que fue uno de los alcaldes más votados de la provincia de La Vega, 78% de los votos válidos. Eso fue impresionante, señores, esa votación de Kelvin Cruz. Sin embargo, vemos la designación, al poco tiempo vimos la designación de el presidente de la República, que lo ha elegido a él como ministro de Deportes, donde hay cantidades de funcionarios y de personas que desearían pues desempeñar la función. En el caso de lo que ha ocasionado en la provincia de La Vega, el caso de Kelvin Cruz, yo creo que el presidente tiene que reflexionar sobre esto, porque no se pueden estar tomando decisiones a la ligera. Tal vez usted podrá congraciarse con algunos de esos funcionarios, pero usted tiene que analizar bien cuáles serían las consecuencias que traería consigo designar personas que ya han estado, pues se han ganado su espacio, ¿verdad? Claro. Y dejar como ahí en el banquillo de espera a cantidades de personas que de igual manera salieron a las calles a mojarse con usted y que están todavía desde el año 2020 esperanzados en ser tomados en cuenta con una posición en el tren gubernamental. Esto ha causado un caos en el Partido Revolucionario Moderno, señores. ¿Por qué? Porque muchos de esos compañeritos de base dicen, pero ven acá, yo me fajé trabajando enormemente para que el presidente llegara, tanto en el 2020, ahora nueva vez nos quedamos esperanzados. ¿Y cómo es posible que él esté designando a funcionarios que ya están ocupando ciertas posiciones en el tren? Y otro hay que analizar esa parte. Porque, por ejemplo, Claro. Juan Manuel Méndez, Sí. que está en el COE y que también está en el 911, creo que. Sí. Ni siquiera era político. Yo creo que el ¿Verdad? caso de Juan Manuel Méndez requiere de un estudio muy profundo. Pero oiga, Primero, lo que ha traído. un momentito, Sí. requiere un estudio, y yo creo que hasta científico, porque luego de este señor ser ese filántropo de que, mira, yo no quiero yo voy a estar de manera voluntaria, o sea, sin Que recibir renunció a su sueldo. Que renunció. Renunció a su sueldo en el COE. Y después parece que se vio en una situación económica bastante apretada. Y dijo, no, señores, esperen, devuélvanme mi sueldo, que yo le estoy pasando mal. Oigan las Lo que sí- implicaciones de estos decretos. Sí, El asunto es que hay que verlo desde el marco de vista jurídico y político. correcto. Se ha estado violando la ley de ordenamiento municipal y territorial, pero también la nueva constitución de la República a partir del 10, que fue la de Lionel. Entonces, ¿qué sucede? Que eso ha traído como consecuencia un problema municipal ahora de carácter nacional que está involucrando a todos los partidos políticos. Correcto. Porque le quieren dar una facultad al presidente de la República que no la tiene, porque para elegir o tener un alcalde o síndico, ¿quiénes son los que tienen el derecho? Los electores, los municipios. Entonces, ¿qué sucede? Que una decisión no bien orientada por el equipo de juristas del presidente de la República, llámese el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha traído como consecuencia que metan al gobierno y al país en un problema de carácter político nacional. Y hablando de problemas, es el que está ocurriendo en la culta olímpica y carnavalesca provincia de Eso La quería decir que estamos hablando de varios temas a la vez, porque estamos hablando, por ejemplo, de los decretos que establecen duplicidad de funciones, que le otorgan segundas funciones a funcionarios públicos que ya tienen un cargo. Correcto. Y en segundo lugar, estamos hablando del conflicto persistente en el Ayuntamiento de La Vega después de la designación de Kelvin Cruz, que fue escogido para un tercer mandato como alcalde de La Vega con 78% de los votos válidos emitidos,
pero situación que se agravó con la renuncia de la irresponsable señora Amparo Custodio, que lo voy a decir siempre, claro, es una irresponsable, porque inmediatamente designaron a Kelvin Cruz como ministro de Deportes, que fue el alcalde reelecto. Ella renunció como vicealcaldesa, pero también renunció a sustituir a Kelvin Cruz, que era la sustituta natural, claro, porque así lo establece la ley 176 del Distrito Nacional y de los municipios. Y siempre voy a decir que esa fue una acción irresponsable de esa señora, que de alguna manera dejó muy mal parada a las mujeres que han hecho un trabajo y que han librado una lucha por décadas para ocupar espacios importantes donde sean tomadas decisiones y políticas públicas en beneficio de las mayorías. Ella defraudó a aquel grupo de mujeres denominadas las sufragistas, que trabajaron hasta la saciedad, que ofrendaron hasta su sangre para lograr que las mujeres pudieran votar en la República Dominicana. Y de ahí para acá ha habido una lucha permanente de la mujer por lograr equidad, o por lograr por lo menos ser tomadas en cuenta en posiciones de importancia. Y ahora estamos abogando por la paridad, porque las mujeres vayan en igualdad de condiciones, que las listas de candidaturas sean presentadas de manera alternadas, un hombre y una mujer, para que más mujeres vayan al poder. Entonces esta señora Amparo Custodio, que es maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando vio la realidad de que ella iba a ser la alcaldesa de La Vega, dimitió como vicealcaldesa y dimitió la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz como alcalde de La Vega, arguyendo que ella no podía decepcionar a los PRMistas, que fueron los que escogieron a Kelvin Cruz como alcalde de La Vega. Señora, pero usted formaba parte de esa boleta. Usted fue escogida también. Entonces, espéreme, déjeme aclararle esto. Entonces, hay analistas, hay juristas que ya han hablado sobre ese tema y dicen que la Constitución del 2010 abolió la posibilidad de que el presidente de la República pueda designar mediante decreto un alcalde o vicealcaldesa cuando se produzca este vacío que se ha producido ahora en La Vega. Y lo ha dicho el presidente emérito del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. Lo ha dicho el director de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. Lo ha dicho Julio Curi y lo han dicho otros abogados de extraordinaria trayectoria en el estudio de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, mal haría el presidente de la República, Luis Abinader, sentaría un precedente funesto si sustituye al alcalde de La Vega, si lo designa mediante un decreto, una posición que es electiva y que nadie puede sustituir la voluntad popular. Entonces, lo más saludable para la democracia, para la institucionalidad democrática, sería que la Junta Central Electoral convocara elecciones complementarias en el municipio de La Vega, solo en el municipio de La Vega, para que escojan al alcalde o a la vicealcaldesa. Mira, es un tema interesante, pero más adelante vamos a tener precisamente una entrevista donde vamos a estar debatiendo ese tema. Así que vamos a dejar este tema para conversarlo más adelante con la persona que nos va a atender o a visitar en el día de hoy para conversar sobre todo esto. Porque hay muchos temas interesantes que también nosotros hoy debemos conocer, y sobre todo, señores, el Cibao está cubierto de agua en el día de hoy, inundado, totalmente. O sea, ayer no hubo juego porque el estadio estaba totalmente inundado. Desde que caen 2 gotas de agua aquí. Y en la ciudad capital, aquí en la Jacobo Magluta, hay que destacar un entaponamiento como ustedes no se lo imaginan. Gracias, aquí yo vengo por ahí, te lo puedo decir. Esa zona, ¿verdad? Sí. Alrededor de 1 hora 30 minutos tardé de llegar de Santo Domingo Norte acá al estudio. Y de verdad que por todas las vías aquí en el Gran Santo Domingo estaba dando seguimiento a las rutas alternas para poder llegar a los destinos de trabajo. Sin embargo, tanto la 27 de febrero está muy congestionada. Aquí el sector que tiene que ver Santo Domingo Norte, los Guaricanos, el puente de a Santo Domingo Este, el puente de la 17 de febrero,
por donde quiera. Hay que destacar que aquellas personas que van a salir a sus trabajos, por favor, tomen las medidas preventivas, lleven sus paraguas. Aquellos que no tienen la necesidad, o sea, de salir, pues quédense en la casita, tranquilitos, ahí con los familiares, compartiendo en familia, unificando, solidificando esa unión familiar que representa el núcleo de la sociedad. Señores, con esas lluvias que han estado cayendo y las lluvias de decretos, como destacaba nuestro querido amigo José Tomás, uno de los decretos que a mí de verdad me llamó mucho la atención fue la designación del exdiputado Elías Báez como nuevo director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, sustituyendo a la amiga Carolina Serrata, que yo entendía que estaba realizando un buen trabajo, aunque muchas personas comentaban que luego de la emisión de la resolución que establecía que aquellas personas que pertenecían al sistema de reparto estatal antes de la entrada en vigencia de la ley 87-01, que contempla la seguridad social, podrían de manera voluntaria retornar al sistema de reparto estatal. En ese sentido, alrededor de 5.057 personas de manera voluntaria retornaron al sistema de reparto estatal. Sin embargo, hubo muchas situaciones de ciudadanos que se quejaron porque, a pesar de la emisión de la resolución donde establecía que más de 20.000 personas tenían derechos adquiridos en el sistema de reparto estatal y que podían retornar de manera voluntaria, no, el proceso pues ha tenido una lentitud. Y bueno, las personas estaban con el grito al cielo porque para nadie es un secreto la ventaja que trae consigo el sistema de reparto estatal a propósito del sistema, del sistema de capitalización. Lo que sí es bueno es que vamos a tener a Elías Báez, yo espero, porque la DIDA para estar allí hay que tener los pantalones bien puestos. De borracho con yo espero que no hayan desavenencias entre aquellos jubilados y pensionados, aquellas personas. Se recuerden que los pensionados son personas de avanzada edad, que van y que muchas veces tú tienes que repetirle las informaciones 2, 3, 4 veces para que puedan entender. Pero él no va a tener ese Tendrá contacto, Elías tranquila. la paciencia para tratar con esos pensionados que oscilan entre 70, 80 años. Pero muchos de ellos. Elías es político, Elías sabe cómo manejarse como político. Además, no va a tener ese contacto con la ciudadanía. Para eso están las personas quienes van a trabajar con él. Ya él está en la parte de arriba, en la firma y en la toma de decisiones. Yo lo que quisiera saber es que el seguimiento, por ejemplo, a esas últimas resoluciones, donde esos más de 20.000 pensionados podrán retornar de manera voluntaria a ese sistema, si se aplicarían ciertas medidas para que inmediatamente esos pensionados pudieran retornar al sistema de reparto, porque de verdad que ha habido una lentitud. Los pensionados han estado con el grito al cielo porque no se están haciendo los traspasos del sistema de capitalización individual al sistema de reparto. Destacar que el sistema de reparto estatal es lo que crea la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, y que antes de la entrada en vigencia de la ley 87-01, la ley 379-81, que es que contempla el sistema de reparto, muchos de los ciudadanos tenían derechos adquiridos en esa ley. Y es por ello que aquellos que tenían esos derechos podrán retornar de manera voluntaria. De verdad que me sorprendió. Pero mira, Elías viene del área del Ministerio Público. Sí, Elías correcto. fue fiscal en Santo Domingo Este en 2 ocasiones. Viene también de haber agotado 2 periodos como diputado al Congreso Nacional. Es abogado de profesión con varias especialidades, y la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, se circunscribe específicamente a eso. Es una de las instancias del sistema dominicano
Dominicano de la Seguridad Social y yo pienso que él ha acumulado suficiente experiencia para hacer una defensa y para hacer un trabajo digno y enaltecedor desde esa institución. Desde aquí lo que tenemos que hacer es desearle muchos éxitos y que entienda la naturaleza de su cargo, que entienda la necesidad que tienen los afiliados al sistema dominicano de seguridad social de recibir información oportuna, de recibir información que sea lo suficientemente esclarecedora, orientadora y que les permita tener un claro conocimiento de todos los temas que se manejan en la seguridad social y abogar además porque las resoluciones que tome el Consejo Nacional de Seguridad Social vaya en beneficio de los millones de afiliados. Nosotros estamos preparados para irnos a una pausa comercial. En cuestión de segundos volvemos con muchísimo más porque hay un contenido variado e interesante para todos ustedes en esta mañana jueves 24 de octubre del año 2024, un jueves con muchas lluvias. Cuídense bastante. Volvemos en breve. Señoras y señores, seguimos aquí. Pese a que esté lloviendo afuera, aquí nosotros estamos en un ambiente muy cálido, muy confortables, porque estamos en este jueves 24 de octubre del 2024. Contentísimos porque estamos seguros que justamente ahora, en este momento, hay muchísima más gente que se ha unido para seguir nuestro programa. Señores, en el Congreso Nacional, ayer estuvieron contentísimos. La gente allí yo la veía muy sonriente porque aprobaron un préstamo bastante considerable, 625 millones de dólares. Casi nada. Para tratar el tema climático, para trabajar una serie de cosas. Ahorita cuando estábamos hablando de la reforma fiscal, que lo que procuraba era precisamente depender menos del endeudamiento externo y buscar internamente recursos que nos permitan ir equilibrando un poco el presupuesto de la República Dominicana. Ahora venimos con un nuevo préstamo de 625 millones de pesos, mientras, como todos ustedes saben, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que el Poder Ejecutivo no tiene otra propuesta de reforma fiscal. Así es que acostumbrémonos a los préstamos. A mí me gustaría saber cómo esos 600 millones de dólares va a impactar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. No, pero yo lo explicaba. Me gustaría saber cómo se van a administrar estos fondos. ¿Cómo va a impactar en esta sociedad a propósito de esta situación económica por la que estamos atravesando, una canasta familiar que ronda por los 35,000 pesos? ¿Cómo las personas están con el grito al cielo? Analizando el salario mínimo que devenga un ciudadano. Me gustaría, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a que estos legisladores, así como ellos aprueban de una manera como por arte de magia, eso es una varita mágica que tienen tantos billones. Bueno, no se aprobó la reforma fiscal, pero ahora vamos a tomar todos los préstamos y ustedes, esa carga impositiva estará encima de todos los ciudadanos. Bueno. ¿Cómo se van a administrar esos fondos? ¿Cómo juegan con la inteligencia de los ciudadanos? Tenemos que analizar, señores, a profundidad lo que está pasando con estos legisladores al momento de tomar decisiones de manera desproporcional, ponerle esa carga impositiva a los ciudadanos. Que el Señor nos ampare con estas aprobaciones de préstamos de manera proporcional que se están dando en la República Dominicana. Pero, oye esto, y oigan esto, amigos televidentes. Nosotros, alegremente, en los últimos años, digo nosotros porque nos involucramos, pero todos sabemos que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, hemos estado aprobando préstamos de manera alegre. Algunas veces se explica con cuál interés, con cuál objetivo, para cuáles programas y para cuáles proyectos. Correcto. Ahora, lo que a nadie le han dicho es cuál es la tasa de intereses de esos préstamos. Nadie le han dicho cuánto es la tasa. Ahora, pero algo más que nosotros tenemos que entender. Estábamos nosotros procurándonos una reforma de modernización fiscal. Cuando tú haces una reforma es porque tú has gastado un dinero que tú tienes disponible para resolver el problema, lo que se conoce en términos de la economía
como lo que se llama el gasto público, la calidad del gasto público. Ahora bien, cuando tú no tienes ese dinero, tú tienes que buscarlo a través de lo que son los empréstitos o préstamos internos, a través de las bancas comerciales, o si no, lo pueden prestar acá porque la tasa que te están dando aquí no te interesa, no te gusta o no lo tienen en ese momento. Tú te tienes que ir a la banca internacional. Cuando tú te vas a la banca internacional, allí ellos te dicen, bueno, nosotros te vamos a prestar a esta tasa de interés, pero para tú pagar las amortizaciones del capital más los intereses, ¿de dónde tú vas a buscar ese dinero? Tú lo vas a buscar poniéndole tributo a la población de ese país. Entonces, es como una contradicción que nosotros hayamos retirado nuestra reforma de modernización fiscal para irnos a buscar empréstitos internacionales cuando saben que la calificación a nosotros crediticia ahora mismo no bajan y no bajan los bonos que tenemos en los mercados internacionales. Entonces, si nosotros no podemos darnos una reforma fiscal, vamos a decir la verdad, es tributaria. Fiscal es porque va al fisco, el dinero que se recauda y por eso le dicen fiscal. Si nosotros no podemos hacer eso, ¿cómo nosotros, qué garantía hay de que nosotros podamos pagarle a la banca internacional? Entonces ahí vienen las presiones. Ahorita llega la presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y entonces ellos nos van a obligar a hacer la reforma que nosotros no queremos, porque al fin y al cabo ellos dicen, yo te presto, pero tú tienes que garantizarme a mí de dónde va a salir el pago, aunque sea de los intereses. Algo más. Nosotros no nos dimos la reforma. Y ahora todos los empresarios, dirigentes políticos, instituciones académicas están diciendo que tenemos que hacer la reforma. Pero digan la verdad, la reforma no se hizo fue porque que no quieren combatir la evasión fiscal. Y si no podemos combatir la evasión fiscal, mañana vamos a tener el mismo problema que tenemos hoy de seguir yendo a la banca internacional para que ellos nos sigan imponiendo allí sus preceptos en términos de lo que ellos quieran que se hagan con el país. Ahora, ¿cuál es el miedo que yo tengo? Que esas presiones financieras nos obliguen a tomar posiciones de carácter político y sociales porque ellos nos van a arrastrar otra vez con el problema haitiano. Lo que pasa es que los primeros evasores de impuestos son los funcionarios y son los empresarios. Claro. Entonces, que sí. No podemos afectar sí. a esa. Miren, Claro. yo quiero recordarles, ayer el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el empresario Julio Virgilio Brache, expuso su preocupación por el elevado nivel de evasión del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios conocido como ITEVIS, que como estaba concebida la Ley de Modernización Fiscal pasaría a ser llamado IVA. Él dice que la evasión del ITEVIS está en un 66% porque dice que de cada 100 pesos que deberíamos cobrar, solamente estamos cobrando 34. Señores, eso es un verdadero escándalo que el Estado Dominicano esté perdiendo 66 pesos de cada 100 pesos que debería cobrar por el ITEVIS. Y eso te dice a ti que el Estado Dominicano a través de décadas, a través de los años, no ha sido capaz de crear herramientas, mecanismos que permitan hacer más eficiente la cobranza de los tributos. Pero ¿quiénes son los que evaden el pago del ITEVIS? No son la clase baja, no es el ciudadano común y corriente, son las grandes empresas, es el comercio, son las industrias, son las empresas corporativas. Entonces, lo que aquí no hemos querido meterle el mocho, meterle el frente es a la evasión fiscal. Claro. Porque también el impuesto sobre la renta tiene una elevadísima tasa de evasión. Claro. Y hay dos temas graves, medulares aquí en la República Dominicana en materia de tributación, que son la evasión y que es la elusión. Entonces, ese señor, Julio Virgilio Brache, tiene toda la autoridad para hablar de eso, porque es uno de los líderes industriales de la
República Dominicana, es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Entonces ese es el tema medular aquí en nuestro país. Tenemos que transparentar, tenemos que fortalecer el sistema de cobranzas de los impuestos para no gravar con más impuestos a la gente que siempre paga, a la clase media y a la gente de abajo. Entonces eso es lo primero que debimos hacer antes de irnos a una reforma. ¿Por qué el presidente de la República dice, bueno, la mayoría de los sectores fueron al Congreso Nacional y acabaron, volvieron miñapos? Esa reforma que yo presenté, la reforma de modernización fiscal, bueno, pues la retiro y no tengo otra propuesta de reforma. Y ahora suman la consecuencia con esos préstamos. Hay quienes interpretaron esa actitud del presidente, inclusive como un resabio, como una actitud de poco esperada de un mandatario que debe actuar siempre con equilibrio, con moderación, con control emocional. Si ustedes no están de acuerdo con esta reforma tal como fue planteada, vamos entonces a reunirnos para suavizarla, para hacer los correctivos de lugar, para hacer los cambios necesarios y poder darnos la reforma fiscal tributaria posible, la que menos lesione el interés nacional, pero que vaya en beneficio del país, que podamos entonces organizar el sistema tributario y fiscal de la República Dominicana. No actuar con esa especie de resabio como lo hizo el presidente de la República. Ustedes fueron a la Comisión de Hacienda a acabar con la propuesta de modernización fiscal que preparó el Poder Ejecutivo. Bueno, pues entonces yo la retiro y no elaboro otra propuesta. Yo pienso que esa no es una posición. Esa no es la posición que esperamos de un presidente, de un líder, de un presidente que ha sabido entender y que ha sabido escuchar, como el presidente Luis Abinader. Entonces, todos los sectores están de acuerdo en que es impostergable esta reforma fiscal, pero no tan severa, no tan lesiva como fue presentada al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados. Yo pienso que sí, que es un tema pendiente y que la sociedad dominicana debe abocarse ya, todos los sectores, a organizar, a preparar una propuesta de reforma pensada hacia el futuro para equilibrar, para recuperar ese déficit fiscal de un 3% del Producto Interno Bruto, pero no buscarlo con impuestos regresivos que agraven la situación de la clase media y de la gente que siempre paga los impuestos. Hay que buscar la mayor cantidad de los recursos en esos que evaden el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios en ITEVIS, en esos que no pagan el impuesto sobre la renta, que son las grandes corporaciones, y a ellos es a los que hay que cobrarles, y con ellos es que hay que aplicar la dureza de la ley. Entonces, después vamos a aplicar la reforma tributaria y fiscal para equilibrar las finanzas públicas. Entonces, yo pienso que ese es el tema que debemos seguir conversando, que no nos entretengan con decreticos, que no nos entretengan con decreticos, que no nos entretengan con subdirecciones que en nada cambian, en nada cambian, y además con atribuirle funciones, 2 y 3 funciones a personas que ya tienen un cargo de muchísima importancia, como Carlos Pimentel. Por ejemplo, también la vicepresidenta de la República, que tiene como 4 o 5 cargos. Yo sé que ella es una señora extraordinariamente eficiente, extraordinaria y asombrosamente capaz, pero yo pienso que con estas designaciones, duplicidad de funciones, el presidente de la República lo que está diciendo es, bueno, yo tengo que asignarle varias funciones a un mismo funcionario porque carezco de talento. Y yo creo que eso no es así. En el PRM y en el país hay suficiente talento para que él llene esas vacantes. Yo creo... Algo más, escúchame para concluir esta parte de los préstamos. Miren, Brache habló de que se hace necesario aumentar la tarifa, el tarifario de el ITEVIS, que ahora iban a llamar el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y él plantea que este es uno de los países que tiene la tasa más baja para las recaudaciones a través del ITEVIS. Ahora, está bien, yo le compro esa, pero él me tiene que señalar la próxima. ¿Cuál es la próxima? Tú me tienes que hablar los tipos de evasiones que existen en la República Dominicana y por qué ustedes están evadiendo más de un 60%.
Antes de tú hablarme también de que hay que aumentar el ITEVIS, porque el ITEVIS es para todo que viene, ¿entiendes? La base la van a ampliar. Entonces tú tienes que decirme a mí, no, A mí me presidente, encanta, Javier. nosotros necesitamos que se haga la reforma de modernización fiscal, que yo digo que es tributaria, hay que hacerla. Pero ustedes me tienen que decir a mí, yo tengo que decirle al presidente, nosotros no vamos a evadir, ni vamos a tener dos contabilidad, ni nosotros los furgones que Javier, estamos trayendo ¿y por quién ahí va por y se mete aduana. preso él solo? Claro, ¿Quién hace los eso? furgones que nosotros, porque él está hablando de buena fe, él Pero quiere por el desarrollo Dios, del Javier. país. Pero si tú quieres el desarrollo del país, pues entonces empieza por ti y decir, los furgones que yo estoy llevando ahí a aduana, Esas que yo estoy exoneraciones. hablando, esas exoneraciones, que yo estoy hablando con el director para que me lo dejen cruzar o me le bajen la tarifa, también porque por ahí se está evadiendo. Ay, mucho. Llegaste al país yo no le voy a encantado. negar. Entonces, ¿por qué él quiere- Ay, Entonces, el ¿por qué país él quiere, encantado. por qué él quiere aumentar, ampliar el ITEVI y aumentarle la tasa? Yo creo que el presidente... Este es tu país, Javier. Por ahí Este es mi es país. Este es tu país. Tú tienes que conocer la idiosincrasia de tu país. Ese es tu país. Entonces tú me estás el hablando de un país de corruptos y de evasores. No, tú lo sabes porque están ahí las estadísticas. Entonces, Yo creo que Están tal ahí cual las como dijo el estadísticas. presidente, él dará seguimiento, creará los mecanismos Ya lo para está esos creando. evasores. Y bueno, uno de los mecanismos y uno de los puntos que él debería analizar está ahí, en ese comentario que ha hecho nuestro queridísimo Javier con respecto a esas exoneraciones que tienen muchísimos funcionarios, Claro. cantidades de privilegios que tienen esas personalidades. Ahora bien, así como él estableció que dará seguimiento a esos evasores de impuestos, me gustaría de igual manera que de manera eficiente y transparente se puedan administrar los fondos de esos préstamos que se han tomado aquí en estos últimos Así tiempos. es. Bueno, señores, vámonos a una pausa comercial. Nosotros vamos a esperar que estas lluvias le refresquen la cabeza al presidente de la República y Y que a los nosotros. próximos decretos Paz. y que los próximos Las decretos, golosinas, las próximas golosinas. y que los próximos decretos que emitan traigan nombres novedosos de gente nueva que tiene talento suficiente para aportar al desarrollo de este país. Al regreso de la pausa tendremos a nuestro invitado Leonardo Mercedes. Vamos a hablar de una región deprimida, olvidada, golpeada como la región Enriquillo. ¿Y qué podemos hacer para revitalizarla? Quédese con nosotros. Esto es Matutino Su Mundo. Señoras y señores, seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Hoy jueves 24 de octubre del año 2024. Ahora vamos a hacer conexión por la vía telefónica con el economista Antonio Siriaco. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien damos la bienvenida en este momento. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va Nosotros todo? muy bien, mejor ahora que lo Qué bien. escuchamos. Qué bien, qué bien. Quisiera que nos dé su comentario acerca de este nuevo empréstito aprobado por la Cámara de Diputados ayer, unos 625 millones de dólares, que son un total de 37.500 millones de pesos, más endeudamiento, más carga para las finanzas públicas, más intereses que tendremos que pagar. ¿Cómo analiza usted esta situación? Lo primero que hay que aclarar que todo tipo de aprobación de préstamos que se hagan en este ejercicio presupuestario ya está consignado en el presupuesto que se aprobó del año 2024. Es decir, que tradicionalmente los gobiernos lo que hacen es que estiman cuál es el déficit que van a ejecutar durante un año y un periodo fiscal, y entonces ese monto se lo suman a pagos de interés y amortización de la deuda de préstamos anteriores. Y eso entonces lo consignan en el presupuesto nacional como las necesidades de financiamiento, es decir, las necesidades de financiamiento para este año que están consignadas en el presupuesto es de alrededor de 344 mil millones de pesos. Que eso incluye el déficit que se va a ejecutar este año, que es alrededor de un 3% más los intereses del pago de las deudas anteriores y amortización. Y entonces, ya cuando eso se aprueba, hay todo un proceso, obviamente, de programación
de aprobación de préstamos en el Congreso Nacional, pero ya están consignados en el presupuesto. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que todos los años en el presupuesto, y eso va a ocurrir también en el presupuesto del año 2025, hay también necesidades de financiamiento que cada vez son mayores. Y eso significa que todos los años, obviamente, en el presupuesto nacional hay que pagar más por intereses. Por ejemplo, el próximo año, en el presupuesto del 2025, ya el pago de intereses de la deuda pública que se ha acumulado representa el 3.7% del PIB. Eso significa que el próximo año solamente en intereses aquí se va a pagar más de 300.000 millones de pesos. Y lo grave de todo esto es que eso va a seguir en la medida de que no se hagan los ajustes necesarios, tanto ajustes por el lado de los gastos y también por el lado de los ingresos. Aquí llegará un momento en que si eso sigue así, se va a gastar mucho más en intereses que el 4% que se dedica a la educación. Por lo tanto, al tema del endeudamiento hay que buscarle una solución. Maestro. La solución era, bueno, una reforma fiscal. Pero la reforma fiscal, tal y como se concibió, claramente no fue una reforma que se consensuó. Y eso es muy importante que hay que tomar en consideración. O sea, Maestro. Generalmente, sí, te escucho, generalmente esa es una solución que hay que buscar en el mediano o en el largo plazo. Si no, el gobierno se seguirá endeudando. Maestro, Ana Daisy Guerrero de este lado, me gustaría saber cuál sector o cuáles sectores de la economía serían afectados por esta asignación. Bueno, tradicionalmente, y creo que esta asignación de préstamos viene mucho, en muchos casos, más que para infraestructura, en unos casos y es para el tema del cambio climático, de algunas inversiones que hay que hacer precisamente en esas áreas. Nosotros no somos un país que aporta mucho a todo el tema del cambio climático, aunque sí nos vemos afectados. Eso es la realidad. Pero profesor, en la gran mayoría de los países, y quiero recalcar esto, y aquí se aprobó y ya está incluso y se va a ejecutar el próximo año una ley de responsabilidad fiscal donde limita el crecimiento del gasto, en este caso del gasto primario, como una forma de evitar, obviamente, el incremento del endeudamiento. Ahora, a esa ley le faltó algo, como ocurre en otros países. Establecer una cláusula donde solamente el endeudamiento que pueda hacer el país sea para infraestructura. Porque un país se puede endeudar siempre y cuando esos recursos usted los gaste en infraestructura. Porque cuando usted gasta un dinero prestado en infraestructura, usted, aparte de que usted toma un pasivo, pero cuando hace la infraestructura, usted está creando un activo que obviamente compensa ese pasivo. Y digo esto porque si usted se endeuda para gasto corriente o algo que no le va a dejar a usted una capacidad productiva, entonces obviamente eso sí es algo preocupante. Profesor, Javier Fuentes de este lado, un placer saludarle. ¿Cómo está, Javier? Bien, queríamos decirle, la reforma se iba a hacer para también cubrir algunos déficits, pero hay un gran hoyo y un déficit que hay que cubrir, que es el del Banco Central y lo que está pasando con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Mira, obviamente que lo que al Banco Central se le hace transferencia, pero no es suficiente. Ustedes saben que ahora mismo el déficit que tiene cuasificar el Banco Central ronda los 1.2 billones de pesos. Cuando hablamos de billones, estamos hablando de 1 con 12 ceros a la derecha. Y eso ha venido creciendo. Eso comenzó en el año 2003 con 83.000 millones de pesos y ya va por 1 billón, 1.2 billones. Entonces, en la reforma, lo que se le había consignado era destinar mayores recursos
para el Banco Central. Ahora, hay otras opciones. Habían propuestas de que esa deuda del Banco Central se enviara, se traspasara para Hacienda. Y así entonces quitarle esa presión al Banco Central para que pudiese hacer una política monetaria que indujera a menores tasas de interés. Entonces, esas son soluciones. La solución que se estaba consignada en la ley de reforma fiscal era sencillamente incrementar los recursos todos los años que están destinados para cubrir parte de los intereses que genera el Banco Central y así claramente quitarle presión al Banco Central. Al no ocurrir esto, obviamente entonces el monto que le está y que le va a transferir al Banco Central será insuficiente. Por lo tanto, la deuda del Banco Central seguirá creciendo. Profesor, Maxi de este lado, de verdad que gracias. ¿Cómo está Maxi? Siempre un saludo especial para ti. Igual, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo aquí en el estudio para seguir conversando sobre esos temas tan interesantes, de toda la economía, de todo lo que se está dando aquí. Así que el compromiso para que la próxima semana nos acompañe aquí en estudio, ¿de acuerdo? Sí, con mucho gusto. De acuerdo, vamos a una pausa porque ya nuestro invitado está aquí en el set y hay interesantes temas que compartir con ustedes. No le cambien. Ya está aquí con nosotros en Matutino Su Mundo el ingeniero civil Leonardo Mercedes. Con él vamos a hablar de muchos temas interesantes de la región Enriquillo. Buenos días. Muchísimas gracias por su invitación, este hermoso elenco que tenemos aquí de periodistas. Bienvenido. Muchísimas gracias, ingeniero, y entremos en materia de inmediato con la obra más importante que se está desarrollando en esa zona. Monte Grande, la presa de Monte Grande, ¿en qué estamos? ¿En qué está esa obra ahora mismo? La presa de Monte Grande, nuestra deseada y anhelada obra cumbre, se ha convertido en un dolor de cabeza en vez de la solución de problemas, porque su inauguración con apenas el vaso de la presa construido, o la pantalla de la presa construida, ha condenado a un viacrucis eterno a las comunidades que fueron desalojadas por la presa de Monte Grande. 5 comunidades que cedieron sus tierras y con las cuales se hizo el compromiso de hacerle un asentamiento agrícola con agua, asistencia técnica, asistencia crediticia y demás. Sin embargo, nada de eso se le ha cumplido y esas comunidades, unas 390 que fueron asentadas en el poblado, más otras que se le agregan ahora de Hato Nuevo Cortés, unas 625 familias están paseando el Niágara en una torta de casabe, con una situación de que no tienen dónde producir, no tienen dónde generar ingresos para su familia. Es gente que ha vivido durante años de la agricultura, ahora no tiene dónde cultivar y se lo está llevando quien lo trajo. Entonces, esa presa, mientras tanto, no sirve para nada de los fines para los cuales fue construido. Nosotros tenemos entendido que eso fue un clamor y un reclamo de ustedes por años. Desde 1967. Claro, y yo conozco esa situación, pero algo que le quiero preguntar. Nosotros vimos por los medios de comunicación escrita, prensa escrita y electrónico, al presidente inaugurando la primera fase que es el embalse, y también vimos ahí al ingeniero Olmedo Cava, un amigo nuestro. Él no se ha reunido con ustedes, él no ha hablado con ustedes. ¿Y en cuánto va la inversión de esa primera etapa? Bien, Olmedo se ha reunido con nosotros, incluso ahora, en este momento, o al menos ya a las 10 de la mañana de hoy, tiene una reunión allá mismo en Monte Grande, porque la presión de los comunitarios es sumamente fuerte y entonces se está convirtiendo en un problema regional. Pero hasta ahora ha sido promesas incumplidas, porque hay una serie de acuerdos establecidos y firmados, incluso con los obispos de la diócesis de San Juan y de Barahona, como testigos
de lo que se debía cumplir con ellos. Y no se ha hecho, ni siquiera la tierra se le ha entregado. Es más, la tierra todavía no está identificada donde se van a hacer el asentamiento. Y lo que están buscando es una forma de darle tierra en otro lado a cada comunidad por separado, o pagarle la tierra a la familia en dinero, lo cual haría desentender al gobierno de lo que es un proyecto de desarrollo. La inversión, ¿en cuánto va la inversión? La inversión ya se tragó el presupuesto inicial, que era de 352 millones de dólares, y va más del doble. 623.4 millones de dólares en dos componentes, que es el mejoramiento de la presa de Sabana Yegua, que se llevó 86 millones solamente, y el resto en la construcción de la pantalla de la presa de Monte Grande. Pero los demás componentes, que es lo que dan funcionalidad al proyecto múltiple, que son los canales, las obras complementarias, diques, derivadoras y demás, la conexión del acueducto del suroeste a la presa, la hidroeléctrica a pie de obra, la reparación de los canales, nada de eso se ha hecho. Es decir, que ese solo componente se tragó alrededor del 90% del presupuesto que estaba contemplado. Leonardo, primero felicitarlo por trabajar incansablemente en busca de lograr ciertas reivindicaciones para la región Enriquillo. Me gustaría, a propósito de ello, me gustaría saber cuáles son los principales desafíos, tanto económico como social, que está enfrentando la región Enriquillo. Bueno, mira, lo primero, puntualizado ahí. Sí, lo primero es que la inversión se necesita ser mayor, la inversión pública. Porque la inversión pública incluso motiva la inversión privada. Y una de las deficiencias que tenemos en la región es que no tenemos un grupo burgués que sea capaz de asumir la responsabilidad del desarrollo capitalista que necesita la zona. Entonces, ese es el primer elemento. Al no haber inversión, el desempleo es una cosa extraordinaria. La otra es la gran cantidad de contaminación ambiental que se está produciendo con la exportación a granel de los agregados por el puerto de Barahona, lo cual inunda de un polvillo cancerígeno a la población. El otro, que nos están destruyendo nuestra base principal de desarrollo ecoturístico, que es el Bauruco Oriental, la zona de mayor biodiversidad que existe en el país, y que es parte de la biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Ustedes han visto cómo han estado invirtiendo en Pedernales con el fin de desarrollo turístico de Pedernales, pero con una visión de enclave turístico, apuntando hacia afuera, no hacia el desarrollo integral y sostenible de esa región, que es inmensamente rica y extremadamente pobre. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que haya una mayor inversión, una mayor atención de parte del Estado a esa laboriosa comunidad de la región Enriquillo. Bueno, Leonardo, muchas informaciones importantes las que has ofrecido. Sabemos que tú eres un defensor de toda la vida de la región Enriquillo. Vamos a hacer el compromiso de tenerte nuevamente aquí con mucho más tiempo para que toquemos todos los temas importantes para el desarrollo y el fortalecimiento de esa región. Sí, porque tenemos una propuesta de plan de desarrollo de la región Entonces, Enriquillo. esa propuesta tú la vas a diseminar, la vas a explicar en amplio aquí en Matutino Submundo. A ustedes, amables televidentes, quédense con nosotros. En cuestión de segundos venimos con una entrevista con Waldis Taveras, uno de los hombres que más sabe de organización municipal aquí en la República Dominicana. Quédense con nosotros. En cuestión de segundos ya volvemos.
Seguimos aquí en Matutino Su Mundo. Este jueves 24 de octubre del 2024 vamos a conversar ahora con uno de los hombres que tiene mejor conocimiento de la organización municipal en la República Dominicana. Estamos hablando de Waldis Taveras, a quien tenemos por la vía telefónica para conversar con él. Buenos días, Waldis. ¿Cómo te sientes? Buenos días, equipo. Bien, y un privilegio compartir con ustedes, juventud, divino Muchas gracias tesoro. por lo que a mí me toca. Quiero preguntarte, Waldis, acerca de la rueda de prensa que ofrecieron ayer los partidos de oposición representados en el municipio de La Vega. Ellos están reclamando elecciones extraordinarias para escoger al alcalde o alcaldesa y al vicealcalde o vicealcaldesa de La Vega después de que el presidente de la República designó a Kelvin Cruz, electo para un tercer mandato como alcalde de La Vega, de la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodia, que renunció a su condición de vicealcaldesa y también a la posibilidad de sustituir como alcaldesa a Kelvin Cruz. Ellos están reclamando elecciones complementarias, elecciones extraordinarias para escoger al alcalde y a la vicealcaldesa, porque entienden que el presidente de la República no está habilitado para llenar estas vacantes mediante un decreto. ¿Cuál es tu interpretación? Mira, primero coincido con ellos en que el presidente no está habilitado constitucionalmente a partir de la Constitución del 2010 para designar a ningún funcionario municipal. Eso es el principio de que. Segundo, es una demostración evidente de la falta de razonabilidad que hay en esa estructura electoral que llamamos PRM. Hay tres niveles de elección. Un nivel presidencial, que es con un voto unitario, se elige presidente y vicepresidente juntos. Otro nivel, que es el congresional, y tiene diputados y senadores. El otro nivel es el municipal, y tiene dos componentes, igual que el congresional en el nivel de diputados. Un nivel que es de alcalde y vicealcalde, y es un voto único para ambos candidatos. Un nivel de regidores. Eso mismo pasa en los distritos municipales. ¿Qué sucede en la práctica? El PRM desaprovechó la oportunidad de sacar de la pestaña del fuego al presidente Abinader. En medio de una reforma constitucional, lo lógico era que se incluyera en la Constitución el mismo procedimiento que hay para llenar la vacante de los otros niveles de elección popular. La Constitución en su artículo 129 y 130 establece cómo se sustituye el presidente y vicepresidente. Sencillamente, una terna, en caso de esas vacantes, que se somete el partido que lo postuló a la Asamblea Nacional, compuesta por senadores y diputados, para que lo escogen. En el nivel congresional, senador, una vacante, el partido presenta la terna. Diputado, una vacante, el partido presenta la terna. En el caso de los regidores y los alcaldes, con la Constitución del 10, bajo los criterios de que se constitucionalizaba y fortalecía los gobiernos locales, se le quitó esa facultad al presidente. Entonces, lo lógico fue que teniendo usted mayoría absoluta en el Congreso, resolviera ese problema, señalando en los casos de vacantes de regidores, alcalde, vicealcalde, el partido que lo postuló presentará una terna al Consejo de Regidores a fin de su designación. Cuando eso se resolvía, no lo hicieron. No, perdón, Waldis. Sí. La diputada por Santiago, Soraya Suárez, presentó una moción ante la Asamblea Nacional y hubo una protesta fortísima de la oposición. Entonces no permitían, se creó allí un escándalo, un caos tremendo, y eso hizo que el presidente de la Asamblea Nacional y presidente del Senado, Ricardo de los Santos, le pidiera a la diputada que retirase esa moción, y así fue como no pasó, pero ella la presentó. La moción de ella era que el presidente la designara. Ahí yo estoy en desacuerdo. Sí, claro que sí. Igual. Lo que tú estás planteando. ¿A dónde vamos ahora? Hoy, la única salida es la celebración de unas elecciones en el nivel de alcaldía, no en el nivel municipal completo. No. Es a un solo de los dos niveles. Entonces,
¿Qué tenemos encima? La inobservancia, la arrogancia de mucha gente que cuando está en el poder cree que lo puede y lo hace todo. Eso hay que pagarlo con eso. Una elección, no hay otra cosa. Waldis, pero ¿Por qué? ¿quién es el responsable ahora de asumir los costos que lleva la celebración de esas elecciones? Porque es mucho lo que hay que gastar ahora mismo para hacerlo. El tonto pueblo dominicano que tiene que pagarlo con su presupuesto. Es el tonto pueblo. Porque es un gasto. Claro, es un gasto pequeño porque es a un solo nivel y en un solo territorio. Hay que ver cuántos colegios electorales hay ahí, qué personal se va a usar. Pero eso abre otra situación difícil. Primero, ¿quién es allá el candidato del PRM? Una estructura electoral que comienza a fraccionarse ahora con aspiraciones presidenciales desmedidas antes de tiempo. Dos, ¿podrá la oposición unificarse en torno a un candidato? Esa es la otra pregunta. ¿Tú me entiendes? Va a generar problemas en términos políticos. Waldis, Y buenos días. al final será una persona que va a gobernar el ayuntamiento por 3 años. Sí. Waldis, buenos días. Javier Fuentes de este lado. Buenos días, Javier. Un placer para nosotros. Vamos a partir de la subjetividad y suponiendo que el presidente de la República, en franca violación a la ley constitucional de la República y a la ley municipal, designe al alcalde de La Vega, ¿cuál sería la repercusión a nivel nacional en términos políticos? Me limito y asumo la posición del maestro Milton Rey Guevara, el presidente del Tribunal Constitucional. Sería someter al presidente de la República a una violación a la Constitución. Y eso tendrá relaciones, la reacción será de la oposición, será de lo que defiende la constitucionalidad y va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero eso sería una mancha que pudiera llevar al presidente Abinader durante toda su vida política, que todavía uno espera que sea bastante larga, independientemente de que no aspire a la presidencia. Waldis, yo te pregunto ahora, una decisión de tanto peso como esa, que no fue tomada a la ligera, que no fue tomada en un día, de designar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes, la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Custodio, que ya lo conocía el presidente Abinader. Entonces, ¿no tuvo el presidente Abinader asesoría? ¿No tuvo el consejo de una persona conocedora de la ley que le advirtiera el lío y el caos en que metería al municipio de La Vega si tomaba esa decisión de designar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes? El problema es que nadie pensó, y es lo que yo creo, la percepción que me da a mí es que nadie pensó que la izquierda dominicana iba a desaprovechar la oportunidad de demostrar que podía gobernar, porque es una mujer de la izquierda que iba a ir a uno de los municipios más importantes del país. O sea, era una oportunidad de la izquierda y yo presumo que nadie pensó que esta militante y con mucha experiencia de la municipalidad, ella fue presidenta del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de La Vega, son como 12 años siendo regidora, señores. Presidió el Consejo también. Pero ¿quién pensaba que la izquierda dominicana iba a rechazar esa oportunidad? Nadie. Eso es lo que yo pienso. Pero en el fondo, yo creo que el pueblo dominicano, los electores, tenemos que valorar mucho hasta dónde, cuando votamos, estamos suscribiendo un contrato sinalagmático con la persona a quien le depositamos el voto para que nos represente. O sea, con el voto yo estoy dando un poder de representación. Y después que se lo di a alguien que me pidió que se lo diera, esa persona dice, no, ya yo no te voy a representar. ¿Cuál sería la consecuencia de eso hacia el futuro? De una carrera política brillante como la de Kelvin. Pero, Waldis, Ana Daisy Guerrero de este lado, me gustaría saber cuál sería el plazo conforme a lo que establece la ley luego de la declinación de la vice que debió ser la alcaldesa en sustitución de Kelvin Cruz. ¿Cuál sería el plazo que establece la ley para poderse llevar a cabo el proceso eleccionario?
Bueno, primero es que la ley no establece el peso, el tiempo en que puede ser interino el secretario general. Está designado legalmente, ¿eh? Correcto. Lo único que todo tiene que ver como interino. Pero como la ley no dice cuándo, estamos también ante otro vacío. Segundo, si se convocara hay dos formas, dice Milton Rey Guevara, maestro, que hay dos formas de la convocatoria. Uno, que lo haga la Junta Electoral, que en ese caso tenía que ser la Junta Electoral de La Vega. Y segundo, que lo haga el Congreso, lo convoque mediante una ley y asigne a la Junta su ejecución. Okay. Son las dos formas de las elecciones extraordinarias. En términos políticos y económicos, Waldis, ahora mismo La Vega, ¿cómo le afecta esta situación que se está dando? Porque ya llevan meses con un sustituto donde prácticamente no tienen ni voz ni voto, por así decirlo. Hay un caos. No, lo que hay un estado de inseguridad para las inversiones. Las inversiones inmobiliarias dependen mucho del permiso que da el ayuntamiento. Eso genera una situación de que, bueno, ¿hasta dónde un interino me va a dar mi garantía de que cuando venga una autoridad legítima, electa por el voto popular, como manda la Constitución, vaya y diga, no, lo que hizo el interino no es legal o no es legítimo? Y hay esa situación. Después, en términos políticos, bueno, se produce una situación difícil por lo que te dije anteriormente. Yo no creo que el PRM pueda unificarse en torno a una candidatura en La Vega, porque los jefes políticos que hay en La Vega, los liderazgos locales, están faccionados en la misma forma en que hay aspiraciones presidenciales hoy, a lo interno del partido. Que de hecho, para mí lo más preocupante es, en este momento, que ese fraccionamiento de aspiraciones a destiempo comience a llevar al vacío del poder al presidente Abinader antes de tiempo. Waldis, perdón. Si el presidente de la República te llama en este momento y te pregunta cuál es la solución más sabia, más institucional para resolver el vacío de poder en el Ayuntamiento de La Vega, ¿qué le recomendarías? Convoquen elecciones y háganlo mediante una ley que el Congreso se la apruebe. Sí. Ahí era que iba la pregunta. Y después de eso, traten de buscar una candidatura unitaria a lo interno del PRM que represente la posibilidad de que los diferentes grupos se unifiquen. Eso para mí esa es la mejor solución, la que dejaría al presidente libre de cuestionamiento hacia el futuro. Y no sería posible en este caso, dado que hay un marco jurídico, hay un vacío en ese marco jurídico, producto de que no va conforme a lo que fue la Constitución del 10. ¿No creen que la oposición, junto con otros sectores, deberían ponerse de acuerdo y en aras de no traerle más perturbaciones al municipio de La Vega y hacer un gasto en cuanto a dinero, y más que eso ha implicado una situación de carácter político, porque hablamos de que está dividida prácticamente la fracción en el PRM, pero también tiene un problema el PLD y la Fuerza del Pueblo, eso es innegable. Entonces, ¿no sería mejor que se quede el secretario municipal dirigiendo ya el ayuntamiento? Bueno, esa pudiera ser una solución, pero sería una situación de legalidad, no de legitimidad. Y ahí es preocupante. Yo, bueno, de antemano te dije, la propia oposición que hoy reclama una elección, para ellos le va a ser imposible unificarse en torno a La Vega. Y segundo, ¿hasta dónde los ciudadanos de La Vega se van a sentir estimulados a ir a participar en un proceso electoral que ya le fue abortado, frustrante? Todo eso tienen que medirlo. Para mí, la solución es elecciones, cueste lo que nos cueste, pero respetando la institucionalidad del país. De lo contrario, tenemos a alguien legalmente manejando un importante municipio, pero legítimamente, ¿no? Waldis, ¿crees que la asesoría que tuvo el señor presidente con respecto a la designación del ministro de Deportes fue la más correcta?
Mira, es que la designación de los ministros son decisiones muy del presidente. Y aquí las designaciones se hacen con compromiso. Muchas veces compromiso con liderazgo, pero otras veces compromiso con sectores empresariales. Entonces tú no sabes a quién representa y a quién responde cada ministro en un país como este. ¿Y qué te puedo decir? ¿Quién iba a pensar que iban a producir ese vacío? Pero Waldis, a mí me resulta altamente sospechoso que pese a esa rueda de prensa hecha ayer por la oposición en el municipio de La Vega, en el ayuntamiento de La Vega, el PRM dice nada, el PRM no se pronuncia ni propone una solución ni dice qué es lo que va a hacer. Mientras tanto persiste ese vacío de poder porque, ojo, el municipio de La Vega no votó por ese secretario general que está de manera interina dirigiendo el municipio de La Vega. El municipio de La Vega votó con un 78% para escoger a Kelvin Cruz como alcalde de La Vega por un tercer periodo y por la señora Amparo Custodia, que renunció. Entonces, ¿hasta qué punto dejar el ayuntamiento de La Vega en manos del secretario general, que está de manera interina, no crea una situación peor hacia el futuro? Un precedente funesto. ¿Qué es lo que debe hacer el PRM? Porque de alguna manera pueden ponerse de acuerdo. ¿Cuál ha sido la posición del PRM en estos momentos? Bueno, es que el PRM no fija posición. Cuando tú tienes estructuras electorales y no partidos políticos, no se fijan posiciones. Se fijan posiciones en torno a determinados procesos. Yo le voy a poner un ejemplo, señores. En medio de la reforma que presenta el presidente de la República, ¿cuál fue la posición del PRM? En la oposición, los voceros económicos del PRM eran Martínez Moya y Seara Hampton. ¿Ustedes lo llegan a manifestarse en torno a la reforma? No. Entonces es que el PRM no existe como partido. Aquí no hay partidos políticos. Aquí hay estructuras electorales, mayormente clientelares. Y por lo tanto se mueven alrededor de elecciones. ¿Pudieran unificarse en torno a la elección de La Vega? Es posible. Ya la oposición, esas estructuras clientelares de la oposición se están unificando, por lo menos en pedir elecciones. Por lo menos en eso. Eso te iba a preguntar. Ayer José Tomás hablaba y tú también hablabas de eso, el hecho de que ya esas estructuras se unificaron para pedir las elecciones, pero tú hace un ratito decías de que difícilmente se puedan organizar en sí para llevar un candidato. Este no sería el momento propicio precisamente para que esa oposición unificada tal vez pueda ir con un solo candidato allá que compita con el PRM, o hay una figura así que nosotros podamos resaltar que tal vez podría ser quien llevaría la voz cantante por la oposición y que sería el candidato allá en La Vega. ¿Hay una figura, un nombre que se pueda decir, Waldis? Cuando uno desde fuera le es difícil opinar sobre los pueblos, porque es que los pueblos cada uno tiene su propia realidad. Sí, claro. Pero oye, es bastante difícil. Yo hasta pudieran llevar un candidato. Pero señores, por ejemplo, entre la Fuerza del Pueblo y el PLD se produce una división. Y eso es un divorcio. Los divorcios, cuando se producen, no se subsanan en poco tiempo. Las heridas están ahí latentes. La huida de gente del PLD hacia la Fuerza del Pueblo te demuestra a ti que ellos no pueden unificarse. Y pudieran ellos poner un candidato, pero las bases y la parte intermedia le es difícil unificarse, porque ahí todo el mundo piensa, ¿y cuál va a ser mi cuota dentro de la alcaldía? Sí, y en torno al PRD, porque el PRD también forma parte de esta coalición. No podría haber un nombre. Pero bueno, es que el PRD no tiene posibilidades, no tiene candidato. El PRD ya no existe como partido. Ni existe el Partido Reformista. Y eso no sigue creando desconsuelo, descontento en la ética de los partidos políticos y la crisis de representatividad que ellos mismos no se representan. Sí, yo creo en eso. Eso inclusive le da la oportunidad a lo que siempre se ha llamado, que es que la sociedad política civil de una forma u otra asuma, como lo ha hecho en otras ocasiones y en otros países, asuma posiciones públicas en contra de los partidos políticos.
porque la función de la sociedad política civil es desacreditar a la sociedad política partidaria, y ese es un buen espacio para desacreditarla. Waldis, tú dices, por ejemplo, que hay una dificultad para ponerse de acuerdo en el PRM y escoger un candidato de consenso, pero el presidente Luis Abinader ha demostrado capacidad para hacer que todos los actores dentro del PRM se pongan de acuerdo en asuntos tan vitales. Por ejemplo, le han aprobado todos los proyectos que ha enviado al Congreso Nacional, prevalidos en la supramayoría que tienen en el Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo para resolver un problema en un municipio de los 158 que tiene el país? Claro está que es el municipio cabecera de la olímpica y culta ciudad de La Vega, obviamente. Pero ¿por qué no se pueden poner de acuerdo? Si el presidente de la República dice, señora, vengan acá, vamos a reunirnos. Yo propongo que el candidato que llevemos sea fulano de tal y que llevemos como candidata a vicealcaldesa a esta señora fulana de tal, que tenga una tradición, que tenga conocimiento de asuntos municipales. Eso es posible. El presidente de la República tiene el liderazgo suficiente para hacerlo. Lo que pasa es que el presidente de la República ha sido el causante de esa crisis que está ocurriendo en la provincia de La Vega con la designación de Kelvin Cruz en el Ministerio de Deportes. El presidente ha sido el único responsable de ese caos en la provincia de La Vega. El PRM no ha discutido eso, y él lo acaba de decir, y ustedes lo han dicho. El PRM no se ha pronunciado en ese sentido. Entonces no se le puede acusar al PRD como instrumento político. Hay que hablar del presidente de la República. Sí, vale, te escuchamos. Oigan, todos ustedes han leído Maquiavelo. Hay que irse al capítulo 17 de ese libro para entender lo que es la soledad del poder y cómo se respeta al que tiene poder, al que está ejerciendo poder. El presidente Abinader entra ahora en el espacio de lo que se llama la soledad del poder, porque ya no tiene posibilidad de seguir gobernando. Al presidente Abinader le cambiaron lo que fue su propuesta, la propuesta de él sobre la reforma constitucional. Al presidente Abinader tiene un proceso de reforma y los propios diputados que él llevó al Congreso, gente que si no es porque era la figura de Luis Abinader que estaba en su afiche, grandote Luis y chiquitico ellos, es por eso que están en el Congreso. Entonces antes se olvidaron de eso, porque ya él no tiene posibilidad de seguir siendo un ente de poder. Él no tiene el poder que tú estás pensando que tiene. No lo tiene ya. Lo tenía mientras es el presidente y tenía posibilidad de seguir siendo presidente. Ahora ya no la tiene. Ahora cada quien se pega del que posiblemente pueda ganar una candidatura presidencial y ser presidente de la República. Pues entonces usted lo que está diciendo con estas palabras es que hay que volver a modificar la Constitución para dejarle un espacio vacío de que un presidente se pueda reelegir de manera perenne para que no caiga en ese vacío y en esa soledad del poder. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Me estoy refiriendo a lo que es la conducta humana. Lo que es la conducta humana, eso son cosas distintas. Pero eso le va a pasar y nosotros no hemos cambiado. De los presidentes. Claro, le pasó a Hipólito Mejía, le pasó al propio Balaguer, de lo que yo fui testigo. Mire, señores, al final del gobierno de Balaguer, había una litis entre el ayuntamiento y el poder ejecutivo por los terrenos donde hoy está la Plaza de la Salud. Y ahí estaba el hipódromo Perla Antillana, eso era propiedad del ayuntamiento de la capital. Y en una reunión, un 2 de agosto del año 1996, Fello Sobreví, siendo el síndico de la capital, se negoció para transferirle esa propiedad al Estado Dominicano a cambio de unos terrenos en la Jacobo Magluta y cerca de donde se construyó el hipódromo Quinto Centenario. Y cuando los terrenos del CEA, se le dijo al presidente Balaguer, presidente, hay que convocar al Consejo de Administración del CEA para poder transferir esa propiedad. Balaguer dijo, pero es que ustedes no saben que ya yo no soy presidente, que se han ido todos, que estoy solo, nadie me va a oír. Aquí lo único que vale es un decreto presidencial que probablemente los
que vienen tendrán que respetarlo porque han llegado con mi apoyo. Bueno, esa posibilidad todavía, ese poder de emitir decretos presidenciales la tiene Luis Abinader y hay muchos decretos y eso de por sí es un poder. Gracias a ti, Waldis Taveras, por arrojarnos un poco de luz con toda esta maraña que creó el presidente Abinader al designar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes. Y de la izquierda renunciar a manejar un ayuntamiento grande. Sobre todo que la descarta para poder gobernar. Si usted sale huyendo en un pueblo pequeño, usted no puede gobernar la República Dominicana. Claro que no, Así imposible. es Totalmente de acuerdo. Un abrazo. Bye, bye. Vamos a escuchar lo que planteó ayer la oposición convertida en esa coalición que anunciaron ayer en La Vega, las acciones que van a llevar a cabo y el reclamo que están haciendo para resolver esta crisis de poder en el Ayuntamiento de La Vega. Vamos a escuchar la posición de la oposición en La Vega. Los derechos de cada vegano de elegir quién quiere que dirija el rumbo de nuestro municipio. La Vega no tiene dueño. Y es por eso que hoy nos une una lucha por nuestra ciudad, por la gente. Sí, señores, este es el principio del fin. El principio... Ministerio, el dirigente de este Bueno, ahí ministerio. están las declaraciones de la oposición. Aquí, fuera de récord, estábamos haciendo otro programa. Aquí hay dos programas. Precisamente de lo que se dio previo a la elección de Kelvin Cruz como ministro de Deporte y a todo lo que se hablaba de quién iba a sustituirlo y quién no. En un principio se dijo que no tenía el PRM una figura que pudiera garantizar esa alcaldía en La Vega y que en ese momento pues se decidió que Kelvin Cruz continuara, pero que Kelvin no tenía intención de ir como candidato, porque ya se había hablado. Él quería ya un se había cargo. hablado previo a que iba al tren gubernamental, sin embargo se le pidió que se mantuviera como candidato para garantizar esa alcaldía. Y miren lo que se está dando. Y él pidió el Ministerio de Deportes para entonces llevar a la alcaldía de La Vega a su asistente personal, a una persona que trabaja muy de cerca con él. Porque, señores, lo que está en juego... Y para seguir controlando. Lo que está en juego Parece en que hay este una monarquía conflicto por la alcaldía de La Vega no es simple y llanamente el puesto de alcalde, es la posible candidatura para las elecciones del 2028, que aquí se va a jugar una pelota bastante caliente. Hay que armar Vámonos los a una equipos, pausa ¿verdad? comercial Una lucha de y intereses. al regreso, más temas importantes aquí en Matutino Su Mundo. Señores, hay una mala suerte en la Cámara de Cuentas. ¿Qué es lo La que está Comisión pasando? Especial de la Cámara de Diputados no ha podido inscribir todavía al primer postulante. ¿Por qué, jóvenes? No, mi amor. Lo que pasa es que dentro de los requerimientos por la comisión evaluadora encabezada por Rogelio Henao, ha establecido de que hay que entregar una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde establezca que usted no tenga ninguna deuda. Ahí lo- Entonces, es un país ausencias de deudas. ¿Y quién no tiene deuda en este país? No, pero es que estén al día en el pago de sus impuestos. De sus impuestos. ¿Entiendes? Entonces, ¿Y quién no debe en este Señores, país? la evasión de impuestos. Entonces, ahí hay una muestra fehaciente. esos que no estén al día con su declaración de impuestos, con el pago de los impuestos Sí, a la claro. DGI, obviamente que están descalificados para En postular automático. porque van a ir como Claro. miembros del máximo organismo de fiscalización externa de los recursos del Estado. Pero yo sí sé que hay uno que va a ir a postular y que reúne todos los perfiles y los requerimientos. Fue presidente de la Cámara de Cuentas, hizo una gestión espectacular, histórica, el doctor Máximo Castillo Salas. Amigo. Bueno, Escúchenlo. pero Rogelio Henao ha dicho que todavía no ha existido Hay un tiempo. candidato
formal. No, pero hay tiempo. Pero hay tiempo. Es hasta el 14 de noviembre. Pero miren, Hasta el 14 de noviembre. uno se ríe de lo que se está dando, pero eso es peligroso, señores. Tenemos una Cámara de Cuentas que no dio pie con bola en el tiempo que estuvo y ahora mismo no tenemos a nadie que pueda fiscalizar los recursos y que ha asumido a la Cámara de Cuentas en el peor escándalo de toda su historia. La peor imagen reputacional la tiene la actual Cámara de Cuentas, que está presidida por Janel Andrés Ramírez Sánchez. Hay que mencionarlo, que es el presidente. Elsa María Catano Ramírez, que es la vicepresidenta. Tomasina Tolentino de Mackenzie, que fue la caballo de Troya que llegó ahí, que es la secretaria. Y el pleno está completado por Mario Arturo Fernández de Santiago, Fernández Burgos, y Elsa María Peña. Mario Arturo Fernández, que hay que recordarlo, que fue uno de los militantes de la Marcha Verde. Yo creo que la Cámara de Cuentas no ha tenido suerte en esta gestión. Suerte no. No, ni en la de Hugo Álvarez tampoco. En la de Hugo. Porque fueron sometidos a un juicio político y no reunieron los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Después de Liselot, para no había pasarlo. ninguna. Máximo Castillo hizo una excelente labor. Excelente labor de Máximo Castillo. Institucionalizó la Cámara de Cuentas, amplió el Plan Nacional de Auditorías. Había auditorías eficientes, creíbles y confiables, y reconectó a la Cámara de Cuentas con la sociedad, y además promovió la aprobación de la nueva ley de la Cámara de Cuentas, que es la ley 1004. Vamos a invitar entonces a los ciudadanos a que se inscriban. Que lo bueno repita, el que pueda y esté en condición de hacerlo, no cualquier loco viejo. Que reúne el perfil. Bueno, nos vamos de esa manera, señores. Se ha terminado el tiempo por hoy. Esto ha sido Matutinos Su Mundo. Nos vamos con el compromiso de encontrarnos mañana aquí a las 7 de la mañana.